Bueno, inicio agradeciendo la invitación. Nos estamos reuniendo los jueves para prepararnos un poquito mejor sobre el estudio de Gálatas. Y me pidieron, bueno, surgió la invitación a hacer este pasaje, el capítulo 3 de Gálatas, versículos 6 a 18. Y creo que fue un regalo de Dios, primero porque surgió así muy improvisado de, oye, ¿por qué no vienes? Hugo y yo, bueno, pero curiosamente han sucedido muchas cosas en nuestra familia y en mi persona en estas 3 semanas, verdaderas pruebas de fe muy raras, digo, Dios, qué curioso, vaya, le doy gracias a Dios por esto, para mí es un regalo estar aquí. Les comparto que, bueno, la primera semana pues falleció mi mamá, y entonces por eso no pudimos estar el domingo pasado, y luego lo cambiamos aquí, y luego que el socavón, y que no sé qué, que sí, que no, y luego me enfermé antier, y si voy o no voy, y entonces pues aquí estoy, entonces que por fe vamos ahí. Por otro lado también, pues tanto en el trabajo, en la familia, en lo personal, en la salud, a veces me siento como Daniel, o sea que estamos con todos estos leones que nos rodean a punto de devorarnos, nuestra propia carne que todo el tiempo está al acecho, el mundo, ¿no? El demonio también que nos dice todo lo imperfecto que somos y que si soy digno o digna, y la verdad no me siento digno de estar aquí. Pero dije, pero pues no es acerca de mí, es acerca de Dios y de su palabra, entonces, pues, gracias. Entonces, pues, el día de hoy lo hemos titulado Abraham creyó a Dios, y para compartir estos versículos quisiera dar un poquito de contexto de dónde estamos dentro de la carta de Pablo a los Gálatas. Como ya llevamos varias semanas tratando el tema, y quisiera antes de empezar con los versículos que nos tocó hoy, repasar 3 momentos en la carta de Gálatas. Primero, la crucifixión del yo carnal. Como recordarán, Gálatas 2:20 vimos, si quieren ir a sus Biblias, dice, lo voy leyendo yo, pero para quien lo quiera seguir en sus Biblias, pues lo pueden hacer. Dice el 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, antes de llegar a la parte que vamos a ver hoy, ya Pablo está hablando de la obra de Dios en nuestra vida, del Espíritu en nuestra vida. Por la gracia de Cristo es que no nada más estamos justificados, sino que estamos junto con Él en la cruz, nuestra carne está en la cruz, nuestro pecado. Entonces no nada más es un tema de justificación, sino ya estamos nuestra carne en la cruz. Entonces por fe, porque sabemos que ya hizo esa obra, es que no nada más somos salvos, sino que eso nos defiende del león de la carne, el recordar que nuestro ego ya murió y que por fe Cristo ya no nada más pagó por nuestro pecado, sino también vence el pecado en nosotros. Entonces a veces es algo que les comparto, que en estos días yo he notado, que aun cuando están pues todas estas cosas que pasan alrededor, el enfocarnos en Cristo y tener la fe en Él hace que sí se puedan vencer esos miedos, esos pecados, esos temores, esas agresiones, recordando que estamos en la cruz. Entonces, simplemente este versículo 2:20 nos hace, así como a Daniel, defenderse de los leones, la fe en Cristo, el tener siempre la fe puesta en Dios, porque Él es quien combate a los leones, quien combate a la carne, quien combate a los enemigos, no nosotros en nuestras fuerzas. Después, hace unos días vimos el inicio de Gálatas 3,
donde pues habla justo de que es este caminar por fe y no por la carne, no con obras en nuestras fuerzas. Así como recibimos la justificación y el Espíritu por oír con fe, nos exhorta a seguir por la fe en el camino de la santidad. Entonces otra vez, cuando no nas, seguros de que ya somos salvos, pero cuando vienen estos leones a atacarnos como a Daniel, podemos recordar que estamos en la cruz y que por la fe de que Cristo ya la hizo, podemos decir, oye, esto que me está pasando no es cierto, entonces no tengo que pecar o no tengo que justificarme o no tengo que defender las agresiones, sino simplemente tener la fe de que el Espíritu lo hace en mí. Y decíamos en los versículos 2 y 3, o decía en Gálatas 3, dice, el versículo 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y esto nos empieza a dar contexto de lo que vamos a hablar hoy, porque como recordarán, lo que estaba pasando en Gálatas es que se les estaba pidiendo a los gentiles, los judaizantes, que se circuncidaran como parte del paquete que tenía que hacerse para ser justificados. Entonces, Pablo empieza a cuestionar, decir, oye, primero dos cosas. Uno es, recibimos el Espíritu por fe, y ahora que es acerca de nuestro crecimiento espiritual, pues es seguir por la fe y no por la carne. Y entonces cuando llama la atención al grupo de por qué están pidiendo a los gentiles que sigan las reglas, cuando eso ya no aplica, eso ya está resuelto, la ley ya está cumplida por Cristo. Y luego 3, que nos da también un halo de esperanza, recordando que el fruto del Espíritu que causa las obras, lo vamos a ver después de Gálatas 5, 22, 23, dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. En el 23 dice mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y por eso estos 3 pasajes que escogí, Gálatas 2:20, Gálatas 3:2-3 y Gálatas 5:22-23, como contexto decir, nuestra fe en Cristo que ya obró por nosotros, que ya estamos crucificados con Él, Él es el que va a hacer las obras y el Espíritu va a obrar en nosotros, es el que nos va a transformar para poder hacer buenas obras. O sea, el que guardemos los mandamientos no quiere decir que ya al abrogar la ley, pues ya China libre, no. Más bien ya no lo tenemos que hacer porque yo quiero luchar contra los leones, sino más bien es porque el Espíritu lo hará en mí. Y cuando sienta que estamos flaqueando, recordar que por fe y decir, Cristo, yo sé que estás en mí, que tú ya lo hiciste en mí, esto que me está pasando no tengo que hacerlo yo en la carne. Y son esos momentos de verdad de tener fe. Ahora, volviendo a lo que nos toca ver hoy, quisiera recordar esos primeros 5 versículos de Gálatas 3, cuando empezamos a hablar, o más bien cuando Pablo empieza a hablar de por qué la fe de Abraham es quien demuestra que es por fe que viene la salvación o la justificación de los gentiles y no porque sigan la ley, sino es por la fe. Entonces en Gálatas 3, del 1 al 5, vuelvo a leer, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne.
tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o los hace por el oír con fe? Pues aquí les está recordando a los, digamos, de origen judío, que dice, oye, tú por fe y porque recibiste el Espíritu y sabes que eres salvo y que está haciendo maravillas en ti el Espíritu Santo, ¿por qué ahora, en vez de seguir en ese camino, ahora vuelves a la carne y decir, no, la ley hay que cumplir y es que hay que portarse bien? Y entonces la tentación de volver el ego a tomar control. Pero en los siguientes versículos que vamos a ver hoy, del 6 al 18, se concentra Pablo en hablar de la justificación, que es justo por fe, y cómo fue a través de la promesa de Abraham, que también los gentiles son justificados por la fe, porque inclusive Abraham, como vamos a ver ahorita, pues cuando creyó, pues fue 400 años de la ley mosaica, o sea, realmente no había ley. Entonces, cuando Abraham creyó, le fue tomado por justicia eso, y ahorita lo vamos a ver directamente en la Biblia. Entonces, en estos versículos del 6 al 18 vamos a ver 4 temas, y quiero dar un poquito de contexto para que cuando lo leamos nos vayamos conectando justo las ideas. Dice, lo primero es la justificación por fe. Vamos a ver cómo Pablo argumenta que al igual que Abraham fue justificado por la fe y no por las obras de la ley, los gentiles también son justificados por la fe en Cristo. El segundo tema que vamos a ver es la maldición de la ley. Pues, aquellos que insistan en ser justificados o seguir la ley están bajo maldición, y eso también vamos a ver varios momentos en el pasaje. ¿Qué es esto? Que en el momento en que uno dice, no, es que yo voy a hacer esto, no porque el Espíritu lo haga en mí, sino porque yo quiero cumplir la ley y portarme bien, en ese momento pues hay que cumplir con toda la ley, no nada los 10 mandamientos, sino los cientos de reglas que incluye la ley, y ya sabemos que eso no lo podemos hacer. Entonces automáticamente nos estamos poniendo en maldición. Y pues lo más tremendo es que estamos negando el que Cristo ya lo pagó. Después, también vamos a ver durante estos versículos la diferencia entre la promesa o este pacto que hizo Dios con Abraham y la ley, que es lo que hizo Dios con Moisés. En la promesa de Dios a Abraham, la cual fue recibida por fe, precede y tiene prioridad sobre la ley. Otra vez, inclusive cronológicamente, primero recibe a Abraham por fe, sigue a Dios, y Moisés va mucho después. Entonces es un contexto que hay que tener presente. Y por último, otra cosa que está haciendo Pablo es la inclusión de los gentiles, que es la bendición prometida a Abraham, que lo vamos a ver que es bíblico también, como ya se habla de que va a dar bendición a todas las naciones, incluyendo los gentiles, a través de la fe en Cristo, cumpliendo la promesa de que en Abraham serían benditas todas las naciones. Entonces, ahora sí, vamos a entrar un poquito a Gálatas, pero antes hay que leer el contexto. Digo a Rafa, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Pero, fíjense, si vamos en Génesis 12, del 1 al 4, para este momento de Génesis 12, el padre de Abraham, Taré, pues eran parte de, pues, hacían cultos, no eran creyentes, alababan diferentes dioses, era un relajo en la casa de su padre Taré. Abraham tuvo otros 2 hermanos, y vivían en la tierra de Ur, que es por el sur donde es Irán ahorita. Después Taré, el padre de Abraham, se fueron hacia Harén, se llama igual que uno de sus hermanos, que es el papá de Lot.
ya empezamos con los chismes. La cosa es que ahí vivieron un tiempo, ahí tuvo sus hijos, más bien, sí, ahí estuvo Taré con los 3 hijos, después murió Taré y fue el momento en que Dios habla con Abraham y como piedra rescatada de una cantera enorme de, digamos, pues de desorden, de no creyentes, pues de gente totalmente perdida, Dios habla con Abraham dentro de todo ese grupo y le pide que salga de ahí porque le tiene grandes cosas. Y ese es el primer momento de fe donde Abraham, todavía sin H, Abraham, decide obedecer a Dios y sale de la tierra. Entonces vamos a leer esa parte en Génesis 12, del 1 al 4, que dice, el 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y deja la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, que haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces, es interesante con la información que tenemos, es que pues Dios le hace esta promesa de que a través de él se bendecirán todas las familias de la tierra, que deje su tierra. Entonces, del norte de lo que ahora es Irán, bajaron a lo que ahora es Palestina, Israel, que es la tierra de Canaán. Entonces, pues aquí no hay de que, bueno, ¿y cómo va a estar la onda? Y cómo me voy a ir y qué va a pasar. O sea, no le preguntó a Dios, oye, el socavón me va a dejar pasar o no. Pues simplemente, pues vamos, ¿no? Y ahí vemos. Perdón la comparación, no tiene nada que ver, pero sí me viene a la mente con la duda si venía o no por tanta cosa, pero bueno. Después, si nos vamos a Génesis 15, versículos 1 a 6, dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, pues gracias a Dios. El tema es que aquí también podemos ver con compasión, al igual que nos pasa a nosotros, que pues eso no quiere decir que una vez que tengo fe es que ya voy a ir siempre así como que sin dudas, ¿no? O sea, todo el tiempo vamos a tener dudas en el camino, el mundo nos va a decir, oye, pues ¿cómo? Si tienes muchos años, ¿cómo vas a tener un hijo, no? Y pues no me lo has dado, pero aquí sigo, o sea, sigue teniendo fe. Y otra cosa que es muy bonita, vaya, es otro ejemplo que nos da Abraham, pues es esa comunicación con Dios. O sea, que aun cuando tenía estas dudas, pues simplemente conversa con Dios y le dice, Dios, pues aquí estoy, le sigo, no sé cómo va a ser, pero pues aquí estamos. Entonces, eso es importante el tenerlo en cuenta. Entonces, ciertamente, en este momento, y lo más importante, digamos, de estos 6 versículos que leímos de Génesis 15 es, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, en ese momento Dios ya lo considera justo. Antes esto, muchos 430 años o 50 años de la ley
mosaica y pues casi 2000 años antes de la venida de Cristo. Entonces, pues esto es fundamental en nuestra fe. Ahora sí, vamos a Gálatas 3, 6, 18. Por favor, vayan siguiéndolo ustedes en la Biblia, lo voy a leer yo. Vamos a leer primero todo y luego nos vamos a ir versículo por versículo. El versículo 6 dice, 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Recordemos que él se está hablando a este grupo que quiere de repente seguir la ley. Dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, aunque antes no lo entendía el pueblo judío, Dios ya en su plan ya tenía contemplados a los gentiles. Versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces llegamos ahorita, justo hemos pasado por los 4 puntos que mencioné, y ahora pues vamos a repasar a través de recorrer cada versículo cómo están estos 3 bloques. El ejemplo que es Abraham, cómo es que estar en la ley es maldición, y luego viene pues justamente la salvación, el pacto con Abraham, la ley, y cómo es que realmente somos salvos por la obra de Cristo. Entonces, primero, en el versículo 6, pues ya lo vimos hace rato en Génesis, lo leímos, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Justamente Pablo está haciendo referencia directa a las escrituras de Génesis 15, 6. Después en el versículo Gálatas 3, versículo 7 dice, los que sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, los que tienen fe son hijos de Abraham. O sea, aquí hay 2 temas que quisiera tratar. Primero, pues la descendencia, cómo es que Abraham tuvo fe en que iba a ser bendecido a través de él, todas las familias de la tierra, sino además que iba a tener muchos hijos, iba a tener tantos hijos como las estrellas. Entonces, otra vez, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Hice un cálculo de decir, a ver, si desde Abraham cada uno de los que engendraran 2 hijos, inclusive por curiosidad para checar, si vamos a Mateo, en el capítulo 1, versículo 1, recordarán, no los tenemos que leer ahorita, pero vienen justo cómo están las 28, de cómo desde Abraham a quien engendró de sí y va llegando hasta Cristo. Entonces, si uno dice, si eleva 2 a la 28, o sea, son como 270,000 personas.
O sea, si nada más cada uno de ellos hubiera tenido solamente 2 hijos, pues serían 270,000 personas. Ahora, como recordarán, Isaac tuvo 12, entonces son más de 200,000. Entonces podemos hablar de que para entonces, para cuando Cristo vino al mundo, pues ya eran millones de hijos de Abraham. Entonces por ese lado estaba más que cumplida la promesa de Dios. Pero lo más importante en ese sentido es como por fe ya le había dicho que serían todas las familias de la tierra bendecidas, no nada más tu descendencia, sino todas las familias de la tierra. Entonces, por eso es que es tan importante de entender esto de Abraham como ejemplo de fe, que está comprobado que se le cumplió, y como parte de esa promesa está el que por fe, al igual que él, somos justos y no por la ley. Después en el versículo Gálatas 3, versículo 8, dice y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, pues es justo lo que estamos diciendo, y viene esto citado pues desde Génesis 12:3, que también lo leímos hace rato. Entonces, Pablo, es bien interesante cómo en este capítulo hace varias referencias al Antiguo Testamento. En el versículo 9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces otra vez, los que son de la fe, los que al igual que él le creen a Dios, que no es lo mismo creer que hay un Dios que creerle a Dios. Es otra cosa que nos va cayendo el 20 conforme vamos avanzando. Una cosa es, ¿eres creyente? Entonces hay que revisar, bueno, ¿qué quieres preguntar? Si creo que existe Dios, pues sí. Pero ¿le crees a Dios? Ah, caray, ese es donde viene lo bueno. Pues es donde realmente nos tenemos que hacer la pregunta, es, ¿creemos en sus promesas así como lo hizo Abraham? Después, para contrastar, Pablo en los versículos 10 a 14 pues habla justamente del tema de la ley y cómo es que estar bajo la ley es una maldición. En el versículo 10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y eso viene de Deuteronomio 27-26. No sé si quieren ir ahí para que lo veamos directamente en la Biblia. Dice Deuteronomio 27-26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. O sea, una vez que les dio la ley y el hombre o los seres humanos la aceptaron y decir vamos a cumplir con todos, pues ahí te verás, porque es imposible. Entonces realmente, como hemos aprendido todos nosotros y a través de la lectura de la Biblia y el estudio, que es imposible, y nuestra propia experiencia de vida, es imposible cumplir la ley al 100%. Entonces, el hecho de no cumplir con una parte de la ley, pues ya te hace maldito, ya te hace no poseedor de la salvación, por lo tanto, es necio tratar de cumplir la ley, digamos. En el versículo 11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Sí? Y aquí igual, pues viene este tema de recordándonos, en este caso, Habacuc 2:4. No sé si alguien lo quiera leer por mí, por favor. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Así es. Otra vez, el que trata de ser recto por cumplir la ley, pues no vivirá por eso, no será justificado por eso. Y nos recuerda desde Habacuc también esta promesa o esta observación de
Dios del justo por la fe vivirá. Después en el versículo 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Entonces otra vez, y ahora está haciendo referencias a Levítico 18:5. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Levítico 18:5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová. Exacto. Entonces, aquí viene la intención, que si hicieras estas cosas, si cumples la ley, o más bien tendrías que cumplir con todos los estatutos y todas las ordenanzas para poder vivir a través de eso, pero nosotros ya sabemos que no es así, o sea que es imposible cumplirlos. Entonces, si nos ponemos bajo estatutos y ordenanzas para entonces, por cumplirlas y hacerlas, vivir por eso, sabiendo que no somos perfectos, pues prácticamente es otra vez el seguir la ley. Es un tanto necio, es como decir, pues me quiero morir porque no voy a poder vivir por eso. Después en el versículo 13, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel el que es colgado en un madero. Y esto viene de Deuteronomio 21:23, que dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Entonces, pues aquí, pues básicamente es el Evangelio dicho de una forma así, pues un tanto cruda. O sea, nosotros ser pecadores y al ser imposibilitados de cumplir con la ley, pues entonces fue Cristo quien se hizo a sí mismo maldición, tomó nuestros pecados sin haber él cometido ningún pecado, ni ningún error, ni ninguna imperfección, pues es quien paga por nosotros en la cruz eso. Y entonces no es que venga y diga, ¿saben qué? De ahora en adelante soy yo, sino porque la ley ya no sirve. No, vino y cumplió la ley. O sea, Él sí cumplió a la perfección. Es el único en la historia de la humanidad que ha cumplido al 100% con la ley. Y aunque cumplió al 100% con la ley, en sí mismo se hizo maldición para pagar por nosotros. Y luego, por supuesto, para completar el Evangelio, importante recordar que resucitó. Entonces, no solamente sin haber pecado y haber sido perfecto ante la ley, se hizo a sí mismo maldición para pagar por nosotros, y al resucitar conquistó la muerte y el pecado, y es por eso que por fe sabemos que ese pago que hizo por nosotros es válido y totalmente claro. Entonces, otra vez ya habiendo conocido el Evangelio, que es un poco lo que les dice Pablo a los Gálatas, porque si ya saben que Cristo pagó por todos nosotros nuestros pecados y se hizo a sí mismo maldición, y sabemos que fue colgado, o sea, estaba justo en la época en que sucedía eso, porque ahora quieren volver a la ley. Por eso para Pablo se le hace rarísimo, o sea, ¿por qué insisten en volver a tratar de cumplir la ley y no sabiendo que ya por fe en Cristo hemos sido redimidos? En el versículo 14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces digamos que gracias a la intervención de Cristo, a su intercesión, ¿no?, que se hizo a sí mismo, pagó por nosotros en la cruz, es que Abraham puede tener ahora toda esa descendencia de hijos, pero ahora por la fe, no por haberlos engendrado. Entonces, el gran propósito de nuestro Redentor Cristo apoya el argumento de Pablo. Él murió a fin de que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. El camino de la ley trajo solo una maldición,
pero el camino de fe en Cristo Jesús trajo la bendición de Abraham a todos los hombres. Entonces, cómo es impresionante la fidelidad de Dios a través de los tiempos. Ahorita, de hecho, voy a hacer un poquito, nomás como recordatorio. Mientras estudiaba me hice la pregunta, bueno, porque dice más tarde en las Escrituras que los pactos son para siempre. Entonces, pues eso, voy a repasar ahorita cómo con Dios sí son para siempre. Lo de los humanos, quién sabe, más bien sabemos que son traviesos, pero aunque deberían de ser válidos legalmente. Pero recordemos así muy rápido estos 4 pactos. El pacto con Noé, en Génesis 9, del 11 al 17, como recordarán, es cuando vino el diluvio, y a través de la señal del arco iris es que Dios le promete que nunca más va a acabar con la humanidad. Después está justo el pacto con Abraham en Génesis 17, del 7 al 8, que es cuando viene esta promesa de Dios a Abraham de la descendencia, lo cual ya vimos que se cumplió aparte de la tierra de Canaán. Después viene el pacto davídico, que es en 2 de Samuel, del 7 del 12 al 16, Dios le promete a David que su descendencia reinará eternamente y que su trono será establecido para siempre. Y ese también pues es de carácter eterno. Pues el más importante es cuando ya viene el nuevo pacto establecido por Jesús. Entonces, si alguien me ayuda a leer Jeremías 31, del 31 al 34, por favor. 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios, y ellos me serán por mi pueblo, por pueblo. Gracias. De hecho, ahí Jeremías ya está profetizando justo la venida de Cristo, que va a haber un nuevo pacto. Y fíjense cómo dice que inscribirá, o sea, a través del Espíritu es que en nosotros no nada más nos salva, sino nos va transformando. Alguien que lea Lucas 22:20, por favor. De igual manera, después que hubo cenado, ¿es esa? Sí. Tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Así es. Que es lo que pues todos sabemos, la escena completa, que es cuando justo Cristo está recordando que a través de su sangre es que somos justificados, y como la obra la está haciendo Él. Y por último, pues estos 4 pactos que mencioné, el de Noé, Abraham, el davídico y el nuevo pacto, son eternos. Independientemente de lo que hagamos nosotros como seres humanos, Dios cumple su parte. Y entonces viene la duda, bueno, ¿y qué con el pacto mosaico? Que es cuando viene el Sinaí y la ley, y entonces, bueno, ¿es temporal o no? Entonces, para no enredarnos, es importante decir, bueno, es en Éxodo 19 al 24, Dios le da las leyes, las regulaciones al pueblo de Israel, incluyendo los 10 mandamientos y otras leyes ceremoniales, civiles y morales, los cuales sabemos que nadie había podido cumplir al 100% hasta que vino Cristo. Entonces,
el pacto, digamos, en su naturaleza de ser establecido es eterno, pero al cumplirlo Cristo, pues ya no tiene sentido. O sea, ya se cumplió al haberlo hecho por nosotros. Pero si nosotros insistimos en volver a ponernos bajo la ley y hacer las cosas por las obras, justo nos estamos poniendo en maldición a un pacto que ya no es el que Dios está. Él ya dio un nuevo pacto que viene anunciado desde mucho antes en la Biblia. Entonces, de hecho, que es en esta última parte de Gálatas 3 que Abraham dice en el versículo 15, perdón, tengo una nota anterior, dice, el apóstol ya había presentado con claridad, como en los versículos 6 a 9 del capítulo 3, que la bendición de Abraham era la justificación por la fe. Un resultado adicional de la redención de Cristo fue que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu, o sea que recibiéramos el Espíritu Santo que había sido prometido. Esto claramente da énfasis a las dos grandes verdades. Primero, que todos los tesoros de la vida cristiana vienen por la muerte de Cristo y su resurrección, porque a través de Él es que se cumplió la ley y tenemos a través de su sangre salvación y la venida del Espíritu Santo. Y que estos tesoros que nos da Dios a través de la obra de Cristo han de ser poseídos por aquellos que somos imperfectos, pero por fe sabemos que Él lo hizo por nosotros. Entonces, otra vez, no es que porque ya creí, ya me salvó, entonces ya soy bien buena onda, digo, no tengo que explicarles, ¿no? Bueno, al menos yo sí tengo la carne, no sé ustedes, pero, o sea, todo el tiempo está el león ahí tratando de devorarnos, y es por eso que es importante recordar que Dios ya nos dio todos esos tesoros a través de Cristo en la cruz, y que luego se validó en su resurrección. Entonces, lo que nos salva es la fe. Entonces, aun cuando hayamos pecado o estemos en duda o en tribulación, por fe sabemos, y aunque no se sienta en el cuerpo, que somos liberados, porque una cosa, la carne es tremenda, entonces podemos sentirnos súper mal. En los negocios, yo digo que trabajo en el TEC, hay una cosa que le llaman el síndrome del impostor. Muchos jóvenes que son muy competitivos, cuando ya están trabajando, se sienten mal porque sienten que no están preparados y se abruman demasiado. Entonces, si lo vemos bajo la ley, pues todos somos impostores, ¿no? Porque es imposible cumplirlos. Pero aun cuando nos sintamos súper impostores, por fe sabemos que Cristo ya nos salvó, que el Espíritu está haciendo la obra en nosotros, y aunque ahorita sigamos haciendo, como decía ahorita la alabanza, aunque yo hago muchas faltas, Dios, Él es fiel y sigue, Él ya obró por nosotros en la salvación y nos está transformando. Entonces, el recordar que es por fe, y entonces, así como Abraham en algún momento decía, pues todavía no tengo hijos, o sea, ¿qué onda? ¿No? E inclusive después, que ahorita no voy a agarrar monte, de todos modos aquí está mi coach, agarro monte, tiene permiso de sacarme, pero es el tema de Abraham. ¿Se acuerdan que Sarai, todavía no era Sara, le dijo, pues ten un varón con mi esclava? Y ahí va Abraham, ¿no? Y no es de que es culpa de Sarai, no, es de Abraham por andar, o sea, es de los dos, ¿no? Y entonces tuvieron a Ismael como hijo, y entonces, pues como queriendo ayudar a Dios, pues es tremendo que el padre en la fe, entonces eso, pues no es para justificarnos que nosotros también hagamos travesuras, sino en el sentido de que, pues nos hace ver que aun cuando tenemos fe, pues seguimos cayendo. Entonces es importante seguir con esa fe, y lo generoso que es Dios también, que fue con Dios con Abraham, que a pesar
de que en el caso que tuvo Ismael, no nada más bendijo a Ismael, sí le dijo, no va a venir de Ismael, va a venir de un hijo tuyo. Y es donde viene el tema de tu simiente, que es donde Pablo ahora hace referencia. Dice en el versículo 15 de Gálatas 3, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Que es un poquito ahorita lo que vimos de los pactos. Ahora, en el versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea, desde entonces, las promesas que, como lo vimos ahorita, 2000 años después, viene Cristo y se cumple. Después en el versículo 17 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces aquí les está dando evidencia Pablo a los Gálatas de que el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo no la abrogó, sino la cumplió, y eso por fe es que ya estamos salvos y está el Espíritu Santo obrando en nosotros. Y por último, el versículo 18 dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, otra vez, estas palabras que comparte Pablo con los Gálatas, pues nos está haciendo claro ver que pues no es sensato, no es inteligente tratar de buscar en nosotros en la carne, tratar de cumplir la ley, porque automáticamente nos en maldición, y entonces estamos negando justo este pacto que hizo Dios con Abraham y que ya lo vimos que se fue cumpliendo a través del tiempo, y Dios pues a través de Cristo es que nos da la salvación. Por aquí yo traía otra nota con la que quería terminar en un segundo. ¿Te acuerdas? 1 Corintios, que era donde viene guarden mis mandamientos. Un segundo. Un segundo. Bueno, en fin, la verdad ahorita no tomo nota de ese versículo, pero lo importante como reflexión final es que Jesús dice cuando estuvo con nosotros, dice un nuevo mandamiento os doy, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Y entonces en otras partes, Pablo por un lado dice, pues la ley, ya lo vimos claramente, no justifica a nadie, es imposible cumplirla, pero en otras partes dice, lo importante es que guardemos los mandamientos de Dios. Entonces cuando estaba estudiando yo dije, ¿qué onda con Pablo? Primero dice que no guardemos la ley, y lo dice guarden mis mandamientos. Pero por eso es importante, y quería cerrar con esto, de lo importante que es leer todo el contexto. 7:19. ¿Lo puedes leer, por favor? Sí, 1 Corintios 7:19. Dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Exacto. Entonces ya después de que yo he estudiado todo, y ahora mi carne se sigue alejando, por eso no lo apunté, recuerda esto de decir, o sea, aquí Pablo en Corintios dice, a ver, la circuncisión no sirve, o sea, es irrelevante, lo importante es la fe, la circuncisión del corazón y el tener la fe en Dios, pero termina diciendo, lo importante es guardar los mandamientos, y yo, Pablo, ¿qué onda? Volver a yo cumplir, y por eso es importante recordar, justo con lo que leí al principio, que
las obras como eso y guardar los mandamientos no es por nuestras fuerzas, sino es justamente porque el Espíritu Santo obra en nosotros. Y eso es lo que quería cerrar para asegurarme de que no se mande, o sea, seguimos siendo pecadores, seguimos siendo carnales, pero por la fe, recordando que estamos crucificados en Cristo, que al igual que Abraham por fe es que hemos sido justificados, igual por fe es que el Espíritu obra en nosotros, y por fe es que cumpliremos los mandamientos, no porque nos planteemos guardar los mandamientos, sino porque justo el Espíritu nos hace ver y actuar conforme a la voluntad de Dios. Bueno, con esto termino. Quisiera terminar con una oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que nunca regresa vacía. Gracias porque nos usas para compartir tu palabra, a pesar de nuestras imperfecciones, pero por fe sabemos que quien obra en nosotros y quien nos salvó, quien nos justificó, quien nos seguirá transformando todo el tiempo, eres tú, por la intercesión y obra de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias. Gracias.